La masculinidad es un conjunto de características, valores y comportamientos que una sociedad impone acerca del deber ser de un hombre. Sin embargo, cada hombre tiene la capacidad de decidir si está de acuerdo con los mandatos sociales impuestos o bien prefiere vivir su masculinidad de manera diferente. Hoy podemos decir que no hay una, sino muchas masculinidades. Por ello, en Diálogos en Confianza, reflexionaremos sobre los principales mitos y creencias en torno a la masculinidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. En nombre de Marisa Escribano, la titular de este espacio de los miércoles, les saluda Carmen Muñoz con muchísimo gusto aquí en Diálogos en Confianza, hablando de verdad de un gran tema. Ojalá todos ustedes puedan participar con nosotros porque nos encantaría escuchar la opinión sobre la masculinidad tanto de hombres como de mujeres. ¿Qué es ser hombre hoy? De verdad que hay muchas exigencias alrededor de los hombres y vamos a hablar de cuáles son los mitos, cuáles son las creencias que se tiene también de la masculinidad y por supuesto si esto ha cambiado a lo largo de los años, cómo está el hombre en la actualidad, en el siglo XXI. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, por supuesto a nuestro público que está aquí con nosotros en el estudio y a Óscar Virués, como siempre, está en las redes sociales también para atender justo las preguntas que surjan el día de hoy. ¿Cómo te va, Óscar? Muy bien, me da mucho gusto saludarte, Carmen. Igualmente le mando un cariñoso abrazo y saludo a nuestra compañera Marisa Escribano. Y desde luego saludo con mucho placer a todas las personas que nos pueden ver a través de su televisión, a las y los especialistas, a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11 y por supuesto a quienes se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Además, quiero agregar la dirección para poder ver el programa completamente en vivo a través de internet. Es www.canal11live.tv/internacional/. Otra manera de comunicarnos sus dudas y comentarios es la vía telefónica y el número para hacerlo es el 5166-4000. Y también con mucho placer saludamos a todas las personas que nos siguen a través de la señal internacional de Canal 11. Muy buenos días a todas y todos. Bien, Óscar, pues de una vez si quieres presenta a tu invitado que estará contigo en el Facebook y después presentamos a los demás panelistas. Muy bien, con mucho gusto. Gracias. Pues me acompaña y hoy tengo el placer de estar aquí al lado de Víctor Fernández McGregor. Él es facilitador de movimiento de hombres por relaciones equitativas y sin violencia, Moresby. ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy buen día. Pues bienvenido. Gracias. Y tendremos mucho de qué hablar desde luego. Claro que sí. Gracias por acompañarnos, Víctor. Gracias, gracias. Y también me da mucho gusto saludar a Francisco Delfín Lara, médico y terapeuta sexual. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, muy amable. María Lucero Jiménez Guzmán, doctora en Sociología, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias CRIM y docente en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, autora de libros como sobre género y masculinidades. Bienvenida, Lucero. Muchas gracias. También nos acompaña Jorge García Villanueva, psicólogo y psicoterapeuta, profesor de Psicología y Metodología de la Investigación en la Universidad Pedagógica Nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Jorge, ¿cómo estás? Bien, buenos días, gracias. Buenos días. Y también está con nosotros Ricardo Ayllón González, psicólogo y psicoterapeuta de Gendes AC. Bienvenido. Carmen, buenos días, gracias. Buenos días. Bien, pues para comenzar a hablar de este tema, de qué es ser hombre hoy, ¿les parece si vemos un sondeo que realizamos donde justamente le preguntamos a la gente qué significa ser hombre? Las respuestas son muy interesantes, vamos a verlas. Ser hombre es el que cumple con su responsabilidad y el que ve por los demás, que es solidario con los demás y no hace daño a terceros. Ser formal, y tener vitalidad. Pues ser hombre para mí significa tener un compromiso con la vida, con la sociedad, con el ser humano en general, ¿no? Tanto las mujeres como los hombres. Significa tener la responsabilidad, también ser hombre pues significa que tiene valores, que no golpea a las mujeres. Un hombre debe ser una persona íntegra, entregada a todas las conductas morales, sociales,
familiares sobre todo. Pues básicamente respetar todo tipo de mujer, no importa edad o clase social, yo creo que siempre el respeto es algo fundamental. A ser responsable, a no solamente llevar las riendas de la casa, sino a compartir las riendas de la casa, se puede decir, ¿no? Bien, pues ¿cómo vieron las respuestas aquí de los caballeros que entrevistamos en la calle? ¿Qué es ser hombre? Creo que muchos hablan de los valores de respetar a la mujer, que eso me llama mucho la atención porque a lo mejor antes no lo tenían tan claro y ahora sí y lo hablan. Fíjate que es interesante que, aunque puedes ver la diversidad de respuestas, que me pareció muy bien la introducción, esto de hablar en plural, de masculinidades, porque yo creo que sí, hay diferentes formas de ser hombre. Y nosotros hablamos desde la academia de una masculinidad dominante o hegemónica y formas emergentes de masculinidad que esperamos, si son más democráticas y justas, que se vuelvan hegemónicas y dominantes. Pero esto es todavía una lucha, porque si tú te das cuenta, prevalece en el testimonio la idea de la responsabilidad y el servicio, pero no en términos como la feminidad, sino en términos como de cumplimiento, de rendimiento. Y esto es uno de los mandatos más nocivos de la masculinidad, sobre todo si alcanzamos a entrar al tema de ser proveedor en una etapa de enorme crisis económica que está generando una destrucción. ¿Todavía tenemos esa idea de que los hombres tienen que ser proveedores? Según la investigación que hemos realizado en la UNAM, México, Argentina, España, incluso en sectores muy ilustrados, clase media alta, el ser proveedor sigue siendo un mandato fundamental de la masculinidad. Y sobre todo, hombres acostumbrados a proveer, que han dejado de serlo, ven destruida su identidad. Yo siempre hago el símil de que cuando un hombre deja de proveer, socialmente se dice es poco hombre. Entonces pierde el respeto, la autoridad, su lugar en la sociedad, que muchas veces es un lugar inadecuado porque es un ejercicio brutal del poder, pero por milenios lo han tenido, ¿no? Cuando el hombre no ha proveído, tal vez pueda vivir relaciones más democráticas, pero en México, con la crisis económica, los cambios en los partidos, entonces por eso creo muy importante unir la perspectiva de género con situaciones de empleo, por ejemplo, precarización laboral. Yo coincido porque en el activismo, en el trabajo en comunidad que hacemos casi que en toda la República, es igual, la idea del ser proveedor está tan presente, ¿no? Y de distintas edades, hablamos de población indígena, población rural, está muy, muy presente todavía. Incluso, ¿no? Hay gente así que nos dice tal cual, dejé de ser hombre porque ya no tengo trabajo, porque no tengo dinero, o vemos depresiones también muy fuertes, ¿no? Cómo van impactando directamente en la construcción, en la autoestima de ellos, y vemos esto, cómo sigue estando como un eje central, ¿no? en la formación de estas masculinidades. Y genera mucha violencia, ¿no? Porque como tienen el mandato también de no expresar emociones, y la única válida tradicionalmente es el enojo, pues tú puedes detectar mucha violencia, no solo contra los demás y las demás, contra ellos mismos, porque ellos se dañan. Claro. Sí, yo sí veo un cambio en lo que expresan estos hombres, aunque sea frente a la cámara, pero hace unos años que uno preguntara qué es ser un hombre, bueno, pues es que es el padre de más de 4, es el que controla, es el que tiene el poder, es el que chupa y el que se divierte. El jefe de la casa, el macho. El jefe de la casa, ¿no? Porque, pues, querámoslo o no, las religiones, en todas las religiones, las deidades importantes son de sexo masculino. Y lo de proveedor sí me parece importante, nada más que a veces yo creo que, bueno, los hombres se sienten así, que no son hombres porque no proveen, porque vivimos en un medio donde se exige que el hombre sea el proveedor. Y no aceptamos que los hombres, pues, contribuimos, porque hablando de parejas heterosexuales, la mujer también contribuye, y contribuye mucho. En el campo, yo soy hijo de campesinos, el campesino es el que siembra y toda esta cuestión, pero la mujer está ahí ayudando en la labranza y todas esas cosas. Nada más que ella no recibe billete, ¿sí? No se reconoce ese trabajo extra. Entonces sí, lo de proveer es muy importante, y lo que dicen, las condiciones socioeconómicas del país están terribles. No me importa si están mal en otros lados, pero en las de este país están terribles. Qué lástima que por su carga laboral los políticos de este país no ven este programa. Ojalá y lo estén viendo. Ojalá. Víctor. Este hombre
proveedor, como parte de todos los paradigmas y es la cultura patriarcal machista. Es mucho más profundo lo que están expresando, pero nosotros que trabajamos con hombres durante, bueno, llevamos muchos años con la violencia masculina, el que yo sea proveedor me da derechos, Claro. ¿sí? Y yo soy el que controlo, yo tengo el poder, yo soy la autoridad. Y una gran parte de dejar de ser proveedor es, ¿y ahora cómo controlo? ¿Dónde está mi autoridad y este poder? Eso es una parte que yo creo que vale la pena que se comente, que se platique. ¿Sí? Por supuesto que sí. Fíjate, Sí, Oscar. yo quería agregar algo. Usualmente, cada vez que yo estoy aquí, me refiero a las mujeres y los hombres. Y lo hago de forma escrita también. Y eso repercute en varias personas. Me preguntan, qué chocante que escriban de esa forma. Me gustaría que explicaran el por qué este lenguaje inclusivo sirve para distinguir precisamente y reconocer, evidentemente, que somos o que hay hombres y mujeres y varias masculinidades y varias feminidades al mismo tiempo, ¿no? Es que las cosas no existen si no las nombramos. Como Eso deben ser. Está o sea, nombrarlas estudiadísimo. como son. Como tú lo nombras, es lo que visibilizas. Cuando tú decías hombre y ahí incluías todo, es distinto que hablar de ser humano, ocuparte de decir la mitad de la humanidad somos mujeres. Entonces, el hombre no nos incluye. El hombre no es lo dado, no es lo natural, sino que existimos todos y todas en una enorme diversidad. Entonces, un mundo acostumbrado al ejercicio brutal del poder, a lo homogéneo, aún en la ciencia, porque la ciencia también incluye esto, ¿no? A este ejercicio de poder en todos los ámbitos. Cuando tú dices, tomémonos el trabajo de nombrar las cosas de manera distinta, a la gente que no quiere este cambio, que le es más difícil vivir en la diversidad, dice, no, pues si todo estaba dado y dicho, Claro. no es verdad. Y se está demostrando cada día que no está dado y dicho, porque no estamos contentos ni contentas con la manera en que estamos viviendo. Estamos cambiando, a veces por presión. Yo digo de la economía, por ejemplo, que la mujer entre a trabajar, fue una presión económica del propio modelo, pero también de las subjetividades. Estamos cambiando, queremos vivir distinto y estamos demostrando que se puede vivir distinto, que esto no es como la noche y el día. Las relaciones de género son construcciones socioculturales e históricas y se pueden transformar. Y no solo se pueden, las estamos transformando y de forma súper acelerada. Ahora, Y les voy a también presentar, es- si me permiten, sí, antes sí. de continuar, sé que ustedes quieren Ahí comentar. está muy interesante. Está muy interesante, pero tenemos también una cápsula muy interesante donde nos Claro. dicen cómo les enseñaron a ser hombres a los Ok. siguientes Muy testimonios que bien. nos presentan aquí. ¿Cómo aprendí a ser hombre? Por toda la sociedad. El hombre no debe estar en la cocina, ¿no? El hombre debe estar haciendo trabajos de hombre. Yo en mi casa me esperaba en el comedor que me estuviera lista la comida. Mi papá tenía un lema que un hombre nunca debe decir no puedo. Debe ser un buen proveedor, no hacer caso de su cansancio, ¿no? Luchar, dar el extra siempre. Toda la sociedad nos va diciendo, o en mi caso me fue diciendo cómo tenía que ser un hombre. No debe llorar, no debe decir no puedo. Y un hombre debe hacerse respetar. Pero te tienes que aguantar como hombre, porque un hombre no puede expresar sus sentimientos, no puede llorar. Si me he ido educando, es toda una gama de emociones que hay y que no sabía, no las conocía, entonces empezarlas a conocer y empezarlas a poner nombre. Por ejemplo, para saber si fuimos violentos o no, es, ¿te enojaste? ¿Qué sentiste cuando estabas enojado? No, pues sentí esta sensación, sentí esto, ok. Entonces eso lleva a las demás emociones, cuando estás triste, cuando estás feliz. Y así es como yo aprendí a poder contactar primero con mi cuerpo y después con mis emociones. Estaba acostumbrado a expresar enojo, a veces puede ser dolor. Sí ha sido complicado porque ahí ya ha entrado una decisión mía, pues bueno, me sigo relacionando con otras personas o mejor busco otras personas con las que yo me pueda sentir a gusto. Antes lo único que yo conocía era el enojo, ¿no? Porque yo como machín, como hombre privilegiado, estoy acostumbrado a que se me sirva, a que nunca se me diga que no. Y cuando se me dice no,
entonces me enojo y resuelvo de forma violenta. La manera que yo me relaciono con las personas sí ha cambiado. Más que nada con las personas más cercanas a mí, con mi familia, con mis amigos. Y ya cuando en algún momento pues, estoy feliz, enojado, se los hago saber. Y no para que ellos se sientan mal, sino para poder generar un acuerdo y poder relacionarme de otra manera con ellos, que no sea con base a la violencia. Creo que esto es muy claro lo que ellos nos dicen, ¿no? Acerca de la masculinidad tradicional que hemos recibido a lo largo de los años. Jorge. Sí, de hecho, ustedes han comentado varios aspectos que tienen que ver con considerar las relaciones de género como un sistema, como un todo en el que estamos innegablemente inmersos, hombres y mujeres, ¿no? O sea, no es solamente cambiar yo en individuo, tenemos que cambiar todos los que estamos aquí, porque a lo mejor el cambio que yo quiera impulsar en mi persona, el sistema inmediato me exige no hacerlo, ¿no? ¿Cómo vas a ser no heterosexual? ¿Cómo vas a ser mantenido? ¿No? Hay un montón de términos. La misma palabra mantenido es insultante entre hombres, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa con la chica que quiere mantener al novio y ayudarlo a estudiar? Y algo que también decían aquí, lo de contactar con las emociones. ¿De eso hablamos después de la pausa? Así es. Ya volvemos. En general, la masculinidad es más importante para los hombres que la feminidad para las mujeres. Helen Hacker, socióloga canadiense. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Observaba yo con cierto detenimiento la cara o la expresión de Paco Delfín ante la frase que iniciaba justamente este bloque. Ya podrás opinar en un momento más, pero antes las opiniones, si te parece bien, si les parece bien, de todas las personas que nos acompañan en las redes sociales. En Twitter nos dice Laura García Sánchez: ya empezó el programa y va a estar muy bueno, como siempre, le agradecemos mucho. Luis San Vicente: ser hombre es ser sensible, es ser amable, es ser comprensivo, es ser noble, es ser pasión. Ah, y los hombres, por cierto, también lloramos. Estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, y con mucho sentimiento. Lamentablemente, diría yo, o agregaría, no lo hacemos con la frecuencia tal vez que fuera más sana para que nuestro cuerpo pudiera sacar todas esas emociones. Astrid Murillo nos saluda y nos dice que el tema es muy interesante. Jafet también nos saluda. Fernando Vega: la ley lo dice, el que debe mantener, dar pensión, evita tocar a la mujer, y el violento, aunque esto no sea siempre cierto. Misael Villegas: el ser hombre hoy para muchos es tener el poder económico, control, pero no para apoyar en el hogar o crianza de los hijos. En Facebook también tenemos algunos comentarios, pero mientras se cargan estos, vámonos a las llamadas rápidamente. Y Manuel González Agreda nos dice, del Estado de México, en Tlalnepantla: para mí ser hombre es respetarse a sí mismo y respetar a los demás. Y esta pregunta me deja pensando, entonces, cuando no reconocemos en realidad la masculinidad en esta gama de posibilidades de las que ya comenzaron a hablar, entonces estamos irrespetándonos. Me llama mucho la atención respetarse a sí mismo, ¿no? Y puede ser, ahora nos lo comentan. Ahora sí, en Facebook tenemos algunos otros comentarios. Nos dice, me pasé, pero bueno, acá están los demás. Hussein González: hay que diferenciar entre ser hombre y el machismo. No es lo mismo. No concuerdo en que haya que ser el proveedor. A mi manera de ver, tanto hombres como mujeres deben ser proveedores. Yo trabajo desde casa y mi esposa y yo compartimos los gastos y la crianza de los hijos. Creo que una mujer es ama de casa y es también una gran proveedora, independientemente de que no haga aporte económico. Realiza otro tipo de aporte muy indispensable para el mantenimiento del hogar y la familia. Estando en casa se aprende a valorar esa parte. Para mí, ser hombre es más que nada ser una persona íntegra, así de simple. Latis Line: en la actualidad ahora es más difusa la idea de ser hombre, dado ahora con la búsqueda de la equidad de la mujer. No siempre es proveedor o el único, y eso desencadena una disminución en la imagen tradicional del hombre e incluso obstaculiza el proceso de conquistar de la mujer, o supongo que se refería a la mujer, ya que ahora exige
más en lo material. Montserrat Chávez de Fumanzoni: ser hombre es ser proveedor de su familia con hijos, hacerse responsable de lo que adquiere. Es decir, si no le enseñan a ser responsable desde chico, el hombre jamás en su vida lo será cuando sea adulto. Eusebio Suárez: ¿y usted quién es? Un hombre ni demasiado joven ni demasiado viejo, ni demasiado guapo ni demasiado feo, con mucho pasado pero con más por venir. ¿Qué tal? ¿Es su anuncio? ¿O qué? Sí. Pues mira, no lo buscando pareja. porque termina su frase diciendo como, o citando a aquel actor Mauricio Garcés, arroz, entonces Claro. probablemente sea parafraseando a Mauricio Garcés. Seguramente. Bueno, yo sí quisiera decir, y quién sabe si estén de acuerdo. Sí, Paco. Para mí la problemática es que una gran cantidad de hombres, aunque no sean los proveedores, ejercen o tratan de ejercer el poder y aún con mayor potencia. Pero Jorge lo había señalado, a veces no bastan los esfuerzos individuales, porque es toda la sociedad a la que tendríamos que afectar. Así Porque es. esos hombres están viviendo con una mujer. Así es. Y esos hombres provienen de una mujer que a veces son, a mí me saca mucho de onda esas mujeres que viven en un matrimonio donde han sido golpeadas y maltratadas y luego ellas protegen a su hijo macho que fastidia a la Así es. otra mujer, a la nuera. Entonces se viene una serie de cambios, se requieren una serie de cambios importantes. Y Lucero decía, lo que no se nombra no se ve. Y hay una instancia muy bonita que es el diccionario de la Real Academia Española. Me puse a revisarlo. Uno busca la palabra Dios y es más de una página en referencia a Dios con definiciones y ejemplos. Y con respecto a diosa, que es la siguiente palabra, dice Femenina, deidad Dios. femenina. Sí. Entonces puede dar risa. A mí me enoja, por decirlo, no en jarocho, ¿no? Y las mujeres han trabajado siempre, y lo nuevo es que trabajen remuneradamente, que es otro rollo. Y ahí mencionaron algo de ahora es más difícil conquistar a las mujeres. Las palabras a mí me gustan porque son el vehículo del pensamiento. Si siguen queriendo conquistar a las mujeres o ser conquistadas, conquistar quiere decir someter, dominar, humillar, controlar. ¿Quieren ser conquistadas? Y fíjate que Ahí está la pregunta. esta cuestión que señalas está oculta o disfrazada detrás de muchas conductas, muchos comportamientos de caballerosidad que se siguen vendiendo como atractivos para el ejercicio del cortejo por parte de los hombres, incluso frente a otros hombres. Pero el mensaje de la caballerosidad tiene que ver con sometimiento, con una visión de debilidad de la otra en este caso, ¿no? Y además, por eso les decía yo que no hay que perder de vista que somos un sistema vivo. En el caso de ellas es vendido como algo atractivo y lo buscan. Eso Sí, quiero. eso quiero, eso es para mí un hombre del cual pueda yo enamorarme. Además de las Entonces, telenovelas, las canciones, Bueno, las sí, películas, ¿no? Claro, que eso no... Como decía Fey, ¿no? Tú mi las media ponen naranja, presentes. ¿no? Mi complemento, ¿no? Que ya Entonces, sabemos ¿cómo? ahora que no hay medias naranjas. Pero es por una supuesto que no. construcción- es una Pero, construcción pero social, ¿no? sí hay Y una cultural. mirada muy tradicional, profunda. ya lo decía Lucero, de Sí. esta mirada hegemónica, que lo podemos ver, sí, muy tradicional, Sí. en donde ahora las formas han cambiado, porque efectivamente en algunos lugares ya no es como mis abuelos, por ejemplo, ¿no? Ahora ya hay una ley, ¿no? Entonces ahora si te golpeo físicamente, claro, hay una consecuencia. Lo que yo escucho en los grupos con los que trabajamos es, bueno, como ahora si golpeo tiene una consecuencia legal, voy a seguir ejerciendo el control de otras formas. Violencia psicológica, violencia emocional. Hay una violencia muy sutil. Y lo que decía Paco, ¿no? Micromachismo. O sea, cómo el poder, y ese es el tema, ¿no? de la masculinidad, ¿de verdad como hombres queremos dejar ese poder? ¿Qué me voy a ganar? Ese es el Eso. punto. Y bien, una de las preguntas decía que cuál era la diferencia entre ser hombre y ser machista. Víctor. Bueno, yo me quiero ir al principio del programa, ahorita comentaba Ajá. con Oscar. Empiezan diciendo, cada hombre tiene la capacidad de decidir. Y pues ahí está el signo de interrogación. ¿Realmente tendremos los hombres esta capacidad para decidir? Sí, necesita mucha Porque educación. estamos total y absolutamente inmersos y copados por desde mi familia de origen, sí, el barrio, la escuela, en fin. Y si yo pretendo empezar a ser un hombre diferente, me señalan, desde mandilón para abajo, para arriba. Ahí lo dejo. Y Es lo que mismo la hombres sociedad que- tendría que Sí, cambiar. Oscar. Perdón.
Agregaba nada más a la pregunta, y lo mismo hombres que mujeres, o sea, no hay una diferencia entre quién señala a quién, ¿no? En esta diferencia o intentar ser un hombre nuevo. Es que ese sistema sexo-género lo reproducimos todas y todos. Y tenemos que entender cómo se da esa reproducción para poder cambiar el sistema. Desde el psicoanálisis, por ejemplo, se habla mucho de una sociedad falocéntrica y el falo entendido como el poder, que también tiene que ver con una sexualidad irrefrenable, genitalizada, que es otro mandato de la masculinidad hegemónica. Y el problema central es que si tú no cambias el sistema, aunque tú tengas muchas ganas de cambiar, van a ser excepcionales los hombres que lo logren. Por decir, quieres una paternidad más cercana, pero necesitan tener 3 trabajos. ¿A qué hora van a tener una paternidad cercana? Claro. Quieres tener desarrollo humano, pero somos un país con 45 millones de pobres. ¿Cómo le haces para un trabajo que desarrolles vocaciones? Es muy complicado. A mí me encantó uno de los personajes que hablaron, ¿no? Porque hablaban, por ejemplo, de reivindicar el trabajo de la mujer en el hogar, que a mí me parece crucial. Cuando nosotros despreciamos ese trabajo y lo feminizamos como algo secundario, estamos realmente en un error gravísimo, porque ¿qué mayor aportación puede tener un ser humano, hombre o mujer, que dar todo esto que da una ama, un amo de casa a su familia? Yo creo que tenemos que cambiar todo el parámetro, porque vean la película de moda, es el falocentrismo total. Así es. La chica que está verdaderamente impactada por un hombre que además de violento es poderoso, tiene el último coche. Entonces, y que todos además le los enseña medios, a vivir su propio cuerpo, Exact- él a ella. Exactamente. A través de la violencia. Exactamente. Ah, eso. sí, sí. Entonces, los medios también contribuyen a la reproducción de un modelo de masculinidad hegemónica que luego en algunos espacios como este maravilloso se cuestiona, pero todo lo que nos rodea el resto del tiempo es acrítico, no es un análisis profundo, no se llega a las causas, me parece. Sí, vamos a ver un sondeo que realizamos con mujeres donde les preguntamos cómo deben ser los hombres y aquí tenemos las respuestas. ¿Cómo debe ser un hombre para una mujer? Debe ser alguien caballeroso, muy atento, amable, servicial. Pues debe de ser atractivo, muy caballeroso, debe de ser alegre. A mí me gustan alegres, me gustan que sean cordiales, no groseros, que tengan una actitud positiva y que sean inteligentes. Caballeroso, atento, que creo que eso se ha perdido, y obviamente que nos demuestre su cariño. Ante todo, responsable, educado. Pues para mí un hombre debería ser lindo, caballeroso, atento, porque hoy en día ya hay muchos que te tratan así, pues como a cualquiera, o sea, no se fijan realmente en los sentimientos, sino en el físico nada más. Entonces para mí es lo más importante, que te traten bien. Pues son ideales que muchos tenemos, ¿no? Depende de las creencias que tengamos sobre qué es para mí tener a un hombre al lado mío, o que me mantenga, o que me sostenga y que me soporte, o estar al lado para caminar juntos. Debería de ser sobre todo muy equitativo la cuestión de hombre-mujer. Debería de ser una persona que tuviera la capacidad de expresarse, que tuviera la libertad de ser como quisiera y de no ser presionado por la sociedad. Vean qué interesantes las respuestas en este sondeo. ¿Cómo debe ser un Bueno. hombre? Hablan también de demostrar lo efectivo, que ya lo decíamos, lo afectivo, perdón, lo que ya decíamos antes de la pausa, ¿no? Pero ¿cómo se les enseña a los hombres a expresar sus emociones si tenemos una educación arrastrada donde te dice, tú debes ser fuerte y no debes llorar y tienes que aguantarte todo? Entonces, ¿cómo le hacemos para que los hombres realmente demuestren su cariño hacia otra persona, sus emociones, su parte afectiva y también lo sexual? Bueno, cuando dicen que para bailar tango se necesitan dos, estoy Claro. totalmente de acuerdo. Dice una chica, ¿por qué hay hombres que te tratan así? ¿No? Debieron ser lindos. La pregunta sería, ¿y qué haces con quien te trata así? Pero eso implicaría que yo eduque a mis hijas a que sean fuertes, a que tengan autoestima, a que pongan límites y que se poner hagan límites, respetar. exacto. Bueno, y luego dice, es que se fijan nada más en lo físico. Y yo le preguntaría a ellas, ¿cómo los atraes? ¿Con tu intelectualidad? ¿Con tu humor? ¿O con lo físico? Enseñamos a las mujeres a que sean exhibicionistas y a los hombres a que sean mirones. Y queremos que se hagan otra cosa
va a estar muy difícil. Pudiéramos educarlos como a seres humanos sensibles, hombres y mujeres, ¿sí? Y entonces quizá las cosas serían distintas. Pero eso de las películas esta terrible, lo bueno es que pasa en otros países. Aquí en México las cosas son distintas. Bueno, tenemos al presidente municipal de San Blas, en Nayarit, que está bailando y le sube el vestido a una chica y se le ven los calzones, ¿no? Y está también el gobernador de Baja California, una frase muy bonita: ustedes mujeres están re buenas. Re buenas para trapear, re buenas para cocinar. Traerme las pantuflas. Y tenemos políticos aquí que tenían sus secretarias, que tenían que cumplir con unas ciertas labores eróticas. Claro. ¿Qué se ha hecho al respecto? Ese sistema del que hablas, el sistema de justicia, nosotros qué hemos hecho, y mujeres de qué manera ha protestado para todas estas cuestiones. A mí una de las chicas, bueno, la más jovencita, que casi al final del sondeo contesta, me pareció interesante su respuesta, ¿no? Que un hombre debe ser equitativo, o sea, que vaya a la par de la mujer. Entonces, qué bueno que alguien tan joven esté pensando de esa manera, porque va a buscar a un hombre que sea equitativo. O eso esperaríamos, porque también es un problema en los jóvenes, el discurso está cambiando. El discurso, y qué bueno que está cambiando el discurso, está bueno, porque por algo se empieza, pero las actitudes, las prácticas no están cambiando. Un cambio de forma y no de fondo. Los muchachos de 20 años siguen trabajando estos modelos estereotipados de masculinidad, donde la relación con ellas, en el caso de parejas heterosexuales, sigue siendo: yo te llevo hasta tu casa y yo me regreso a la mía. ¿Y dónde vives? En Ecatepec. Y ella en Iztapalapa. Ah, qué bonito. Entonces, de todos modos va a haber alguien que se expone a los riesgos del camino, ¿no? Digo, ¿por qué seguimos teniendo esas demandas de protección fantásticas, además de protección y de proveer, cuando no es posible ni tiene sentido? En muchos casos. Hoy en día igual te matan a ti o a mí, seamos hombre o mujer, en un asalto. Claro. Depende de muchos factores además, y el que vayamos juntos a lo mejor les conviene más a los asaltantes. O sea, pero la educación sigue siendo esa: yo tengo que buscar a alguien que se comporte de ese modo. Algo importante que decía una de las chicas, también muy jóvenes, hablaba de ser bien tratada. Entonces habrá que poner ese punto ahí. Pero que, o sea, mencionarlo, ¿no? Y ponerlo en contra del ser caballeroso, que es una cosa bien diferente. Y vamos a continuar hablando de cómo ser hombre hoy, después de esta pausa. No se vayan. Muy bien. Lo más hermoso del hombre viril es algo femenino. Lo más hermoso de la mujer femenina es algo masculino. Susan Sontag, filósofa estadounidense. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza, hablando de qué es ser hombre hoy. A continuación les voy a presentar el fragmento de la película Te doy mis ojos, donde pues vemos una perspectiva de cómo los hombres expresan lo que han pasado con la pareja y cómo también sacan sus emociones y de qué manera lo hacen con otros hombres. Vean. Quería presentaros a Julián. Hola. Él estuvo aquí con nosotros hace 2 años. Bueno, pues eso, tuve aquí hace 2 años y un poco como vosotros, ¿no? Que también me pensaba que todo esto era como normal, ¿no? Lo de pegar, que era una cosa como fácil, que no tenía importancia. Y bien, de hecho me encontraba a gusto, porque así ella me respetaba, estaba callada y me daba la impresión de que así pues me tenía como respeto y que me sentía como más seguro en casa, ¿no? Y eso fue sí hasta que me di cuenta que no es así, que estaba jodida la tía, que estaba acojonada, muerta de miedo cada vez que entraba. La tenía anulada. Pero a ti no te hacían motivos para que la pegaras. Bueno, motivos, ¿cuáles son los motivos? Pero ya te provocaría. No sé, o me provocaba yo mismo. Y bueno, una de esas noches que llegas un poquito más calentito a casa, ¿no? Sales por ahí y tal. Pues me pasé. Vale, me pasé y bueno, pues nada, en fin, la dejé inconsciente, o sea, yo la vi muerta. Nos parecería fuerte escuchar este fragmento de la película Te doy mis ojos, ¿no? Pero creo que también habla de un claro ejemplo por los que pasan muchas parejas y muchas mujeres. Y también lo que los hombres les dicen a los hombres cuando les dicen, es que estuve a punto de matarla, es que ella te provocó.
¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo vivimos la masculinidad, tanto hombres como mujeres? Generalmente hay una sensación o más bien una acción de desresponsabilizarme como hombre. Entonces, siempre las mujeres son las que van a tener la culpa, la responsabilidad. Las que Estoy hablando de una provocan. manera muy tradicional. Claro, del llegué a hombre, ese punto porque ¿no? tú me provocaste. Y no solo Es una ellas. justificación. Sí, y también los hijos, y también el gobierno, y también la economía, y también el clima, etcétera. Pero yo, como hombre, nunca me voy a responsabilizar de lo que hago, ¿no? Siempre va a estar hacia afuera. Y eso tiene que ver con cómo ha sido modelada la manera de ser hombre, las masculinidades. Y tienen uno de varios elementos constitutivos que comparten con la hegemónica, es el ejercicio de la violencia. O sea, el cuerpo como un elemento para agredir. Y luego también, en quitarse la responsabilidad, decía un hombre, pues sí le pegué a mi mujer, ella tenía que haber llegado un par de horas antes. Yo estaba cambiando una llanta, estaba con la llave, no con la de cruz, sino con una L. Y entonces, cuando llegó ella, fue tanta mi furia que me paré, llegué y le di una cachetada. No pude contenerme. Uno de los cuates del grupo le dijo, ¿sabes qué, hijo? Sí pudiste contenerte. Si hubiera sido sin pensar, le das con la llave. Claro. O sea, sí la pensamos, sí la tenemos, sí la podemos controlar, pero me escudo en quitarme las responsabilidades. No fui yo, fue algo que me supera. Y recordémonos los terribles crímenes de honor que había antes en otros países. Sí. La mató, pero era porque estaba muy celoso y la amaba mucho. Fue pasional. Pero es que incluso siguen matando mujeres en muchos lugares del mundo. En México mismo, el otro día, una investigadora nos dijo que más del 80% de los feminicidios los cometen personas cercanas a la mujer. Parejas o exparejas. Parejas, exparejas. Entonces, también es la impunidad, la falta de Estado de Derecho. En Juárez decían, ¿por qué las matan? Pues porque podemos. Y si tú te das cuenta, la violencia en México viene desde el más alto nivel hasta el nivel más micro. Vivimos rodeados de violencia y de impunidad. 99% de casos quedan impunes. No solo feminicidio, cualquier tipo de delito. Entonces, sería lindísimo cambiar la cultura, pero también sería lindísimo aplicar la ley y que hubiera alguna consecuencia. Porque yo comprendo, por ejemplo, en esta película que es buenísima, que te muestra también cómo los hombres están en una profunda crisis. Tienen que deconstruirse totalmente porque su único asidero es ese poder que ejercen sobre esa mujer, porque recordemos que casi nadie en el mundo actual, y tal vez nunca, es poderoso, ni hombres ni mujeres. Es una élite la poderosa. El resto juega a ser poderoso. Y su único poder es contra ese más vulnerable, ¿no? Ay, sí, perdón. Víctor y Oscar. Yo quiero, a ver, me invitaron a un lugar a dar una ponencia hablando sobre violencia familiar y descomposición social. Y yo les digo al final, hablando de lo que están ustedes comentando, lo siguiente. A ver, aquí está el Papa, todo de blanco con sus zapatitos rojos de miles de euros. Junto de él, el hombre más rico del mundo. Junto de él, cualquier capo de cualquier cartel del mundo. Junto de él, cualquier presidente, premio Nobel, líderes, lo que quieran. Todos estos hombres, ¿sí? Hablando de lo que tú estabas mencionando, ¿qué tienen? Primero, para las gentes de esa columna, son autoridades. Tienen poder, tienen control y tienen dinero. Eso es el ser hombre, desgraciadamente. Esa es la cultura. Y todos, exactamente todos, se miden por el mismo rasero, como se dice. Ahí se los dejo también de tarea. Oye, Víctor, pero también el más amolado de los hombres, el que está sin trabajo, cuando llega a su casa... Claro. Sí, porque el cuerpo es visto como un arma. La hombría es medida en la manera en que yo me expreso agrediendo al otro, sometiéndolo con el cuerpo. Claro. Entonces, esta fuerza por eso que los hombres están en ¿no? los crímenes violentos, las mujeres no. Así es. Y estamos en ese intento, como decía Lucero, ¿no? De, a lo mejor no soy el Papa y no soy el premio Nobel, ¿no? Pero sí, voy a ejercer
ese recurso que tenga y ese Donde poder pueda. para tener ese control y ese dominio Así es. sobre las que considero menos. Inferior. Oye, lo que yo he podido leer en varios de los comentarios, entre líneas y de forma textual, es una gran confusión de esta nueva construcción de la masculinidad por parte de hombres y mujeres. Y aquí van algunos comentarios. Nos dice Maribel Aportela en Twitter: los hombres confunden masculinidad con tener muchas mujeres al mismo tiempo. Efectivamente hay varios que confunden eso. Jorge, hay cualquier cantidad de opiniones de cómo ser hombre. Dudo que haya uno de ustedes que sepa lo que dice Dios al respecto. Si conocieran lo que dice Dios en el Nuevo Testamento, cómo ser un hombre, creo que las mujeres se alegrarían y se acabarían los machos, nos comparte. Rosy Johnston: deben ser respetuosos, responsables y comprometidos, además de divertidos. Alfaxad Ortiz: los expertos dicen que ser caballerosos es una forma de someter, pero en el sondeo las mujeres piden caballerosidad. Vaya, no entiendo, ya parece un discurso bipolar. Mariel Muro: en estos tiempos los hombres ya no son caballerosos y nosotras tenemos la culpa porque todo podemos hacer. Entonces, justamente reafirmando precisamente el que ya no hay caballerosidad y que ellas son las culpables porque ya todo lo pueden así. Entonces los hombres dicen, pues entonces si ya lo sabe, ¿para qué se lo hago, no? Y me compartía anoche que anunciaba en las redes sociales el tema, una amiga, Guille, dice: ¿cómo ser un hombre hoy? En estos tiempos, un hombre, aparte de ser trabajador con una carrera universitaria, debe ser un hombre sensible, generoso, equitativo, debe saber lavar, planchar y cocinar, porque los tiempos cambian. De un hombre no solo se espera que mantenga a una mujer, sino también alguien comprensible, amable y cariñoso, que tenga aspiraciones, retos y que sea alguien que busque a una mujer inteligente. Un hombre debe ser un hombre. Si no lo es así, entonces es un payaso, pero no un hombre. Bueno, deben ser poquitos, ¿no? Porque dice que deben de tener carrera universitaria. Sí, claro. Pues ya ahí se va reduciendo bastante el 1% de la ¿no? población. Y bueno, sí, por supuesto que hay un montón de mujeres que quieren que los hombres que se acercan a ellas sean caballerosos, desde que le den el asiento hasta que le disparen la cena, ¿no? Y hay muchas mujeres que no consiguen pareja porque son muy asertivas y establecen límites. Desde un principio. Desde un principio. Eso es importante. Y hay una gran cantidad de hombres que se quieren alejar de esto que llaman masculinidad hegemónica, es decir, como son la mayoría de los hombres, se quieren ir de ahí, pero no saben muy bien hacia dónde, ni cómo. ¿Sí? El cómo le voy a hacer es lo terrible. Se necesita, creo, ser muy hombre para atreverse a romper las cosas que están establecidas, a explorar, a investigar, para ser capaz de ser lo que yo puedo ser. Y dejar ese machismo me trae muchas ventajas. Y tú lo mencionabas acá, cuando hay los cortes es cuando se dan las mejores cosas. Y entonces Carmen nos hablaba de la salud de muchos hombres que renuncian al machismo, ¿no? Es decir, Así es. los hombres nos morimos más de un montón de cosas que se pueden prevenir. Es que renunciar al machismo es renunciar a varios elementos constitutivos de la masculinidad hegemónica, la violencia, la heterosexualidad obligatoria. No hemos hablado de eso, pero también es una presión fortísima la que vivimos los hombres para estar demostrando constantemente heterosexualidad. Y la sexualidad como rendimiento. Y la sexualidad como rendimiento. Y esta cuestión que tocaban hace rato de tener muchas mujeres, muchas parejas, tiene que ver con eso. Claro. Es con la conquista. Ni siquiera es el cortejo ni el mantener esas parejas. Es el hecho de haber logrado una rayita más al tigre, dirían por ahí, ¿no? Oye, Jorge, ¿cómo se ve al hombre gay dentro de esta masculinidad de la cual estamos hablando? Pues mira, al principio, en los 80, 90, cuando se empezaba a estudiar esto, se decía que eran muy diferentes por estos movimientos de activismo. Pero lo que ahora estamos viendo es que entre los grupos de hombres homosexuales, lo que llaman la comunidad gay o la comunidad LGBT, sí existe machismo.
existe discriminación Macho gay. entre los reproduce, propios ¿no? hombres hacia El hombres mismo más sistema. femeninos e incluso existe homofobia dentro de los grupos LGBT. Ya no hablemos de otras fobias como la transfobia y otros elementos, pero el problema quizá es como ocurre con el poder. El problema pareciera que no está ligado a las personas como personas sexuadas, sino al sistema sexo-género, que es una cuestión simbólica que nos enseña a cómo relacionarnos con los demás a partir del cuerpo. Muy bien, bueno, pues aquí estoy con un grupo de chavos que me da mucho gusto que nos acompañen esta mañana, David y Javier, que ellos pertenecen al colectivo Homo Científicos y me gustaría que me dijeran de qué trata, cómo fue que iniciaron en esto. Sí, bueno, pues somos un colectivo de profesores y que nos dedicamos a divulgar la ciencia y la literatura, pero enfocado a los temas de género, pero con toda la intención de rescatar el concepto de la masculinidad, que creemos que hay poca bibliografía acerca de eso y sobre todo se conoce poco de eso. Y denunciar, sí decirlo, que en realidad habemos muchos hombres comprometidos con la lucha histórica de las mujeres, pero que también nos atrevemos a denunciar que la virilidad para nosotros es un estado de terrorismo, es una lucha constante. Todas las ideas y concepciones que se tienen acerca de la mujer como algo virginal, bueno, pues nos hace ver que la mujer nace con algo. En cambio, los hombres todos los días tenemos que estar peleando por no perder la virilidad. La virilidad no la tenemos, la perdemos en muchos momentos de nuestra vida. Por ejemplo, tenemos 2 muertes los hombres. Cuando perdemos las erecciones, cuando perdemos el trabajo, dejamos, es decir, si nos quitan eso, parecía que los hombres no tenemos un valor de fondo. Y en realidad eso es una exigencia que pone a los hombres en una situación de riesgo. Ser hombre es una situación de riesgo. Más que ser alguien malvado, en realidad somos un mal que debemos ser corregido, pero desde un punto de vista más comprensivo, ¿no? ¿Y cómo surge? ¿De quién es la inquietud por formar este colectivo? Pues, nosotros como profesores estamos frente a una realidad. O sea, nosotros vemos que pues, los chicos se pelean entre ellos para convertirse en el macho alfa del grupo y ser el atractivo de la chica, que la chica en realidad pues, es un estereotipo construido por la televisión, por el cine, y que es un estado de violencia compartido al que los profesores nos enfrentamos. Y digo, yo soy matemático, mi compañero es biólogo, y nos dicen, ustedes ni deberían estar hablando de esto. Digo, pero las personas que en las escuelas son psicólogos no instrumentan. Pero alguien lo tiene que hacer, y ustedes están tomando la la iniciativa de hacerlo, que eso es importante. Y Javier, ¿cuáles son las actividades que realizan con los chavos? Bueno, el colectivo se caracteriza porque de una forma muy explícita, como lo han mencionado los ponentes, nos acercamos a los jóvenes. Es decir, hay discursos muy bien armados, pero inclusive muy complejos. Y entonces nosotros simplemente nos acercamos a los jóvenes, hacemos monólogos, hacemos obras de teatro, hacemos conferencias, donde con esa realidad circundante en los jóvenes podemos hacer que ellos entren en una introspección y entonces ellos puedan decidir. Por ejemplo, algo muy curioso es que en la primera cápsula dicen, define ser hombre. Yo no podría, porque yo sé que lo que voy a definir es la construcción social donde yo crecí. De hecho, yo estoy pensando en estos minutos qué hago, y es lo mismo en lo que se encuentran nuestros jóvenes. Es decir, ellos no pueden definirse de una forma autónoma, porque se van a definir en función del contexto donde crecen, ¿no? Y es preocupante para nosotros, y es por eso que formamos el colectivo. ¿Y cómo ha sido la respuesta de los chavos? Muy bien, de hecho es impresionante, a veces se genera mucho estrés. ¿Sí se ha generado un cambio en ellos? Mucho, porque vemos a nuestras alumnas que se acercan y dicen, bueno, yo te invito al cine, que aunque es muy básico, y quizás solo sea la primera vez, ya lo están intentando, o chicos o chicas que se acercan a sus padres y le dicen, oye, no pasa nada si hoy yo lavo los trastes, mamá, no pasa nada, hoy me invitó ¿Y la tienen novia. estas prácticas también con los papás? Sí, pero ha sido muy complicado. Nosotros básicamente trabajamos en el Estado de México y hay grandes pesos culturales, ¿no? La religión es uno de ellos, donde dicen, no, el hombre es cabeza de familia, más allá de respetar los cultos, y es muy complicado doblar esa hegemonía, ¿no? Parecería ser que el cuidado de los hijos es exclusivo de la mamá y la mamá le tiene que consultar al papá y entonces se sigue reproduciendo un sistema patriarcal. Yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Lo que nos acaban de comentar David y Javier. Ojalá y en muchos lados se formaran estos colectivos para darle educación a los chavos y a los papás. Porque si no, los chavos están generando un cambio, pero los papás siguen atorados por ahí y también hay que ayudarlos y sacarlos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. No se vayan. Cada hombre tiene que esforzarse en dar hacia el exterior una imagen total de hombría que no admite puntos medios. Se es o no se es hombre. David Barrios, médico sexólogo mexicano.
Entonces, Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Mañana tendremos un tema pues por demás interesante. Hablaremos acerca de si es necesario hablar del cambio climático. Y es que recientemente la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en Estados Unidos, la NOAA y la NASA informaron que para el 2000, o más bien que el 2014 fue un año con el que la temperatura media más alta en la Tierra desde que se tomaran registros de temperaturas, es decir, desde hace 135 años no había temperaturas tan altas como las que se registraron el año pasado. Esto evidentemente tiene que ver con todo lo que hacemos todos los seres humanos. ¿Qué tan bien aprovechamos nuestros recursos? ¿Cuánto contaminamos? Y no solamente me refiero a estas grandes fábricas que pensamos siempre en contaminación o a los automóviles y los millones que somos hoy en día en todo el mundo. Desde nuestras casas, ¿cómo hacemos para ahorrar precisamente todos los recursos y cómo contaminamos y cómo educamos a nuestras hijas e hijos? Entonces la labor comienza en cada uno y cada una de nosotros. Por eso es importante que no te pierdas la información que aquí manejaremos mañana, 9:30 en punto. Y para venir solo puedes marcar al 5341 4435 porque todavía tenemos algunos lugares, así que aprovéchalos. A continuación vamos a ver un breve resumen y enseguida un sondeo de opinión. Hay diferentes formas de ser hombre. El ser proveedor sigue siendo un mandato fundamental de la masculinidad. Hombres acostumbrados a proveer que han dejado de serlo, ven destruida su identidad. Cuando un hombre deja de proveer, socialmente se dice es poco hombre. Pierde el respeto, la autoridad, su lugar en la sociedad. El que yo sea proveedor me da derechos. Claro. ¿Sí? Y yo soy el que controlo, yo tengo el poder, yo soy la autoridad. Dejar de ser proveedor es, ¿y ahora cómo controlo? ¿Dónde está mi autoridad y este poder? No bastan los esfuerzos individuales, porque es toda la sociedad a la que tendríamos que afectar. Las palabras a mí me gustan porque son el vehículo del pensamiento. Si siguen queriendo conquistar a las mujeres o ser conquistadas, conquistar quiere decir someter, dominar, humillar, controlar. ¿Quieren ser conquistadas? El mensaje de la caballerosidad tiene que ver con sometimiento, con una visión de debilidad de la otra en este caso, ¿no? Como ahora, si golpeo tiene una consecuencia legal, voy a seguir ejerciendo el control de otras formas. Violencia psicológica, violencia emocional. Los medios también contribuyen a la reproducción de un modelo de masculinidad hegemónica. El discurso está cambiando. El discurso, y qué bueno que está cambiando el discurso, claro, bueno. porque por algo se empieza, pero las actitudes, las prácticas no están cambiando. Sí, con alegría, con entusiasmo, con llanto cuando es necesario. Pues se hace lo mejor posible. Hoy en día pues ya existe esa libertad de expresar las emociones, los sentimientos y pues más que nada demostrarlo. O sea, no tiene nada de malo que uno exprese este tipo de sentimientos. Yo no reacciono enojándome o algo así, ¿no? Simple y sencillamente controlo mis emociones para no enojarme. Entonces, he tratado de hacerlo toda la vida. Mi familia, en base a, pues tal vez suene a falsa modestia, pero en base al ejemplo es como predicamos en esta acción. A mi novia, sí, a otro hombre, a mis familiares, tratar a una mujer como se debe. Sí, expresarlo, a mucha gente lo he expresado. Bueno, quizá fue un caso raro porque a mí sí me enseñaron a expresar los sentimientos y a dialogar, siempre dialogar. Eso fue prácticamente la enseñanza que nos dieron mis padres. Yo pienso que deben de expresar sus sentimientos porque todas esas frustraciones son los que los llevan a hacer equivocadamente mal. El hombre también debe de llorar, el hombre también debe de sufrir de todo, porque somos seres humanos al final del día. No, creo que estoy en el camino a ello, porque nos tienen catalogados como que somos el sexo fuerte, entre comillas. Eso no debería ser así. Simplemente somos humanos y debemos de saber expresar tanto mujeres como hombres. Entonces yo creo que no hay ningún como impedimento. También como hombre pues podemos llorar, podemos expresar nuestros sentimientos, ¿por qué no?
Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que participaron en el sondeo. Así como en el primer sondeo que les mostrábamos, las opiniones son diversas, desde luego. Hay quienes opinan, no, por supuesto, los tiempos han cambiado y ahora los hombres ya podemos expresarnos libremente, cosa que tú, Víctor, cuestionabas un poco. ¿Qué tanta libertad hay en esas expresiones? Y como este último chavo que decía, pues en realidad, pues sí, eres juzgado muchas veces, o sea, serás señalado si tú te expresas de más. Y así como diversas opiniones también tenemos en las redes sociales. En Facebook nos dice Javier Altamirano, ser hombre es respetar a las mujeres. Tenemos los mismos derechos. Saludos. Efectivamente tenemos los mismos derechos. Desafortunadamente no se reconocen no solamente en nuestro país, sino en muchos de otros países. Víctor Macías, respecto a definir los y las, se entiende que es para diferenciar géneros y reconocerlos, pero el abuso de esta forma es lo que no está bien, sobre todo desde la gramática. Todo exceso no es correcto e incluye el uso del lenguaje. En realidad, a mí me parece que mientras más lo mencionemos, y soy no un purista del lenguaje, pero me gusta expresarme de la forma más correcta, sin embargo, no lo considero un error gramático desde el punto de vista sociológico que tiene que ver con la inclusión precisamente y la equidad entre los géneros que se debe dar. Entonces es la importancia y relevancia que tiene. Sé que para muchas personas suena chocante, pero insistir en el tema es muy importante. Es simplemente cuestión de validar a las mujeres y a los hombres, punto. Y Oscar, nada más tantito ahí en el lenguaje, ahondar un poquito más, sí, el lenguaje incluyente, pero no nos quedemos solo en el lenguaje. Claro. Debajo están las actitudes, Así porque es. si no va a quedar en chiquillos y chiquillas y después ya sabemos lo que sigue. Que hay una doble moral o un doble fondo claro. donde en realidad no vas o no estás en lucha de la Entonces equidad, es sino como ver simplemente es un discurso. más completo. Concuerdo totalmente. Luz Medina, que disfruten su masculinidad, que se les respete, puesto que también ellos llevan una gran carga social y emocional. Que exista el Día del Hombre, nos dice Luz a una mujer. Hussein González, hay que diferenciar entre ser hombre y el machismo. No es lo mismo. No concuerdo en que haya que ser el proveedor, a mi manera de ver, tanto como hombre como mujer deben ser proveedores. Yo trabajo desde mi casa y mi esposo y yo compartimos los gastos. Ya creo que lo había leído hace un momento. Bueno, muchas gracias. Seguramente ya se volvió ahora en las redes sociales, ¿cómo se dice? Cuando es viral, exactamente. Muchas gracias, Gaby. Bueno, llamadas telefónicas tenemos varias. Raquel, buen día. Yo eduqué a mis hijos muy sensibles y románticos. Mi hijo de 21 años le llevó serenata a una chica y la chica lo tachó de cursi. A las mujeres también se está acabando el romanticismo, opina. Lucina Herrera, debería de haber grupos de autoayuda para hombres y mujeres, ya que hay que aprender a tratarlos. Los dos géneros para que haya respeto de ambos lados y que tengamos un trato justo, ya que muchas veces las mujeres nos la pasamos pidiendo sin dar nada a cambio, opina Lucina. María de Jesús Hernández, pienso que cada quien debe asumir su rol, ya sea hombre o mujer en la actualidad. Veo que los hombres ayudan a las labores domésticas y las mujeres son las que se burlan de esos hombres, opina María de Jesús. Jacqueline Limón, nadie habló del respeto en un hombre. Esto ayudará a que todo lo demás pueda darse por sí solo. Esther Rivera, la educación se mama. Se fueron educados por una mujer que los educó y enseñó a comportarse como hombres, al recibir valores y saber respetar al prójimo. Ya se puede decir que es un hombre, que es educado y respetuoso. Pero con respecto de esto, hay un libro de donde hemos extraído los 10 mandamientos de los hombres machistas que escribe Marina Castañeda y es algo que de verdad vale la pena retomar porque en verdad algunas veces se han puesto a pensar los machos y quiero decir que no solamente machos hay en el sexo masculino, sino el machismo incluye también al sexo femenino. Embrismo, exactamente. Pero se traduce en la educación. ¿Y cómo hemos recibido muchos hombres esta educación? Bueno, pues estos 10 mandamientos nos hablan de lo siguiente y es lo que a continuación vamos a ver. Los 10 mandamientos del machismo son: primero, no reconocerás tus errores. Segundo, no harás trabajo de mujeres. Tercero, no reconocerás en ti ningún sentimiento femenino. Cuarto,
No compartirás el estado de tus finanzas con tu mujer. Quinto, evitarás hablar con tu mujer de problemas íntimos o familiares. Sexto, te declararás incompetente para toda labor doméstica. Séptimo, transferirás la responsabilidad de tus problemas a la mujer más cercana. Octavo, exigirás que tu mujer se haga cargo de cualquier problema conyugal. Noveno, no llorarás delante de nadie. Décimo, nunca pedirás perdón. Después de escuchar estos postulados, ¿conoces a alguien que los lleve al pie de la letra? Seguramente no. ¿Qué les parecieron los 10 mandamientos del machismo? Que, como ya lo decía bien Óscar Virués, esto lo extraímos del libro El machismo ilustrado de Marina Castañeda, a quien agradecemos siempre la participación que ha tenido con este programa. Muchísimas gracias. ¿Y qué opinan de esto? ¿Será cosas de la vida real? Eso no pasa en México. No pasa en México. Me parecen estereotipados, pero a veces así se usan para destacar algunas cuestiones. Y la caricatura también. Claro. Espero que nadie lo haya asociado con un expresidente de aquí de México, ¿no? Porque pues también se le salían frases así como que muy interesantes. Me gustó mucho lo que hacen los profesores, Diego o David, Javier, y en esta cuestión, y que me parece trascendental, porque es el juntarse a mostrarles una cosa, es decir, son expositores, se exponen para que los demás analicen, refuten si quieren. No es un adoctrinamiento, que esa es la bronca. Cuando hablan de Dios dijo esto, yo diría cuál Dios, pero lo aclaró el del Nuevo Testamento, que es distinto al del Viejo Testamento, son bastante diferentes. Pero ¿cuántos diositos hay en el mundo? ¿Y cuál es el bueno? Esa sería la cuestión. Es decir, yo preferiría este ejercicio donde se hace, y a lo mejor porque estuve rascándole cómo podría ser un hombre en la actualidad, yo diría escuchar mejor, pero escuchar mejor a sí mismo y a los demás. Liberarse de sentencias como los hombres tal cosa, tal cosa, tal cosa, con el riesgo de que me van a tachar de un montón de cosas. Ser analítico más que impulsivo, porque nos han enseñado la impulsividad desde pequeños. Tú descuéntalo, el que pega primero, pega dos veces, ¿no? Entonces ahí la llevas. Y más cuestiones, cultivar la amistad, pero también me dije, bueno, esto también le serviría a las mujeres. Claro, claro. Estas cuestiones. Por eso insisto en que valdría la pena intentar ser seres humanos. Y lo que hemos platicado aquí, de poco a poquito, intentando modificar un sistema. No, y lo que hablábamos en el corte, el problema central o nodal, y no lo digo solamente yo ni la compañera panelista, lo han dicho gente que ha dedicado su vida a estudiar esto de las relaciones de género. Quizá la división más grande que hay entre los seres humanos es la de sexo. O sea, pensar de manera binaria y distinguir a los humanos entre hombres y mujeres es la división más básica que hay, y es un problema de orden cognitivo. Y nada más para molestar, ¿de verdad nada más hay dos sexos? No, claro, además. ¿No? Claro. Que ese es todo un tema, pero Víctor. no. Yo quiero ahorita que nos están permitiendo este espacio, quiero hablar de qué está pasando en nuestro país respecto a el machismo y la violencia. Se está gastando muchísimo dinero en proteger a la mujer, en ayudarla, en apoyarla, etcétera, etcétera, etcétera. Hay refugios, hay instituciones, en fin. Les platico algo. Somos nada más, ahí está Ricardo, su servidor, y otra asociación civil. Somos 3 grupos en el Distrito Federal trabajando con hombres que quieren dejar de ejercer violencia con sus parejas, sus hijas y sus hijos. ¿Solamente 3 grupos? 3 grupos para millones de habitantes. para millones. Es impresionante. Sí, es impresionante. Además, el hombre violento lo acaba dejando su esposa, lo divorcia, pueden llegar hasta que haya una orden de un juez para que no se acerque. Lo único que hace es abre la puerta de su casa, se cruza la calle, voltea que no lo vayan a atropellar, y del otro lado encuentra otra víctima. Y esto es el pan nuestro de cada día. Sí, o sea, todo lo que estamos platicando aquí tiene mucha riqueza,
estamos intentando en diferentes foros, en diferentes espacios, trabajar con este cambio de paradigmas, ¿sí? Tratando de ser hombres diferentes, pero la verdad es que es muy poquito, casi nulo, el trabajo que se hace con los hombres. ¿Qué tanto se acercan los hombres con ustedes, Víctor? ¿Mande? ¿Qué tanto se acercan los hombres con ustedes? Pues riquísimo, lo puede decir ¿Les cuesta Ricardo. mucho trabajo mira, empezar a hablar de esto? Con nosotros llegan al año, el año pasado llegaron 140 hombres a lo que llamamos sesión informativa. Telefonazos, tuvimos casi 400 y tantos telefonazos. Pero de estos 140, de cada 10 se queda uno, y de cada uno que se queda, uno va terminando lo que llamamos el tercer nivel. No es fácil, no es sencillo. No. El cambiar, ¿sí? Para un hombre, porque además de lo que estamos platicando, una vez, ahí están los 10 mandamientos. Si a mí me quitan todas esas, entre comillas, poder, todas estas herramientas, ¿con qué me quedo? ¿Y ahora quién soy? Es harto difícil, no es fácil, no es sencillo. ¿Sabes qué es todavía más fuerte y más triste? Cuando los hijos y las hijas ven que el padre... Y vamos a regresar después de esta pausa, Víctor. Ya regresamos con eso. Sucede que me canso de ser hombre. Jorge Luis Borges, escritor argentino. La tenemos. Vamos a ver. Mira, trata de ponerte en su lugar. Tú has estado todo el día fuera, trabajando. Llegas a casa y tendrás ganas de contarle cosas a tu mujer. Claro, joder. Ella ha claro. estado todo el día en casa y tendrá cosas que contarte, ¿no? Pues venga. ¿Qué? 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 ¿De qué? No reíros, joder. ¿Qué? ¿No? Que hable ella, por ejemplo. ¿Qué? Pero si yo soy la que estoy en casa. Pero que he llegado, coño. ¿Qué? ¿Qué, por ejemplo, qué hoy qué? Vale, coño, no colaborar, tío. ¿Y a ti qué te importa? No, es que ese es lo que pasa. Claro, Es que no, coño, no, lo que pasa. ¿Cómo que a mí me importa? Que vengo de currar todo el día. Venga, cojones. coño, que lo haga otro. ¿Qué tal el ejercicio que hacen en esa película de Te doy mis ojos? ¿Esto se hace también en los grupos en los que tú estás, Víctor? ¿Y qué Sí. tanto ha cambiado el que se pongan en el otro lado, en el lado de la mujer y del hombre, digo, para que vean en pareja cómo funciona esta dinámica? No es sencilla, ¿eh? Cuando les haces la pregunta, tú levántate, yo no. ¿Sí? Claro, ajá. O sea, el aceptar el rol femenino es muy, muy fuerte y muy difícil también. Claro. Y bien aquí, Víctor, Lucero, ¿tú querías agregar algo? Sí, antes de nada ir con más Víctor? respecto a que está muy interesante. Y yo creo que hay que poner el acento, porque en el corte decíamos, ¿no? Queremos dar una idea de desesperanza. Somos muy realistas, la situación está muy grave, pero por supuesto hay esperanza, por supuesto las cosas están cambiando. Y tanto el grupo del compañero como los profesores a mí me dan mucha esperanza, porque será que estoy en la UNAM y yo creo que la educación es fundamental, una educación que realmente incorporara perspectiva de género, que nos hiciera desmontar estos mandatos y ver lo absurdo que es vivir en este mundo dicotómico, ¿no? De lo femenino, lo masculino, que solo nos separa y solo genera más pleito. Y otra cosa que quería decir, las mujeres por mandato de género y condición de género, desde chiquititas estamos socializadas para poder hablar. De hecho, nosotras somos las encargadas de las relaciones sociales, de resolver los pleitos entre los padres, De hablar. de la negociación. Nos educan en eso, no es genético. A los hombres no. Los hombres no tienen espacios para hablar. Yo he entrevistado muchos hombres y yo cuando hice un libro que se llama Dando voz a los varones, compañeras un poco más sectarias, yo definiría, me criticaron mucho porque me dijeron ellos siempre han tenido la voz. Y les dije, sí, tal vez del capital, de los cargos políticos, pero no de sus emociones, no de sus malestares, no de lo que les duele. Y si abrimos espacios como los de los compañeros, pero además el sistema educativo le da esto un peso crucial, fundamental, e invertimos. Está perfecto la acción afirmativa a mujeres, pero los hombres también la requieren. Claro. Esto nos está mostrando, los testimonios nos muestran,
que tenemos que desmontar esos mandatos. No son buenos ni para ellos ni para nosotras. Y si ellos no cambian, nuestro mundo va a ser de crisis, de ruptura, de soledades. Y yo creo que no se trata de eso. Se trata de trabajar juntos. Y en eso, la educación y estos grupos me parece crucial. Así es, y como ya lo decía Víctor, solamente 3 grupos para millones de habitantes. Sí, no es y por posible. eso también hacemos este programa para darles voz a los hombres. Maravilloso. Aquí tengo a Víctor. Víctor, que me gustaría que nos dijeras, ¿cómo ves tú la masculinidad hoy en día, desde tu punto de vista? Pues definitivamente el tema es muy amplio. Así como hace rato comentaban a través de las redes sociales una mujer donde dice que pues no debemos dejarle la tarea totalmente a la mujer en cuanto al hogar, no debemos dejarle todas las obligaciones, tanto en el caso de los gastos de la casa, pero también ustedes que permitan esa parte, porque hay muchas mujeres que en el caso de ser madres, no por sobreproteger a los hijos, no permiten asignar actividades que pueden ser no tanto de una mujer, sino también para los hombres. Y es muy importante apoyar y decir lo que están haciendo los profesores para que tomemos conciencia de todos y cada una de esas tareas del hombre que no nada más deben ser específicamente para la mujer, ¿no? ¿A ti te han permitido hacer esas actividades? Por supuesto que sí. De hecho, yo las llevo a cabo. ¿Tú las llevas a cabo? Claro que sí. ¿Orgullosamente? Sí, orgullosamente, y aparte las trato de compartir con mis hijos, ¿no? Muy bien. Como dicen, educar con el ejemplo, ¿no? Eso es bueno. Y César. Hola, buenos días. Buenos días, César. Pues fíjate qué interesante tema. La verdad es que yo te puedo decir en experiencia personal, y hablando ya de mis propios sentimientos y mis propias emociones, decir que soy capaz de ser una persona que da ternura, que da cariño, que siente también. En ocasiones me he sentido triste y en ocasiones no lo podía expresar. Te puedo decir que de un par de años hacia acá, yo he aprendido a conocerme, a autorreconocerme y pensar también por mí, por mis propias emociones. El mandato que tanto se está hablando de que el hombre no debe de sentir, el hombre no debe de... el hombre debe ser fuerte, nos avientan a la sociedad con un costal de mandatos. Con una carga tremenda. Tremenda, y los tienes que cumplir cabalmente, ¿no? Hace rato comentaba el especialista, no recuerdo el nombre, Ricardo, parece, mencionaba una canción, que mi media naranja, ¿no? Entonces yo ahora recuerdo, y haciendo memoria, la famosa canción de José Alfredo Jiménez, ¿no? De la del rey, ¿no? Con dinero o sin dinero yo sigo siendo el rey, ¿no? Entonces imagínate cargar con todas esas expectativas que nosotros le llamamos, llenarte de personajes, realmente de personajes que tú no eres, encontrarte a ti mismo. Esa es una tarea que a mí me costó mucho trabajo. ¿Cómo encontrarse a sí mismo? Exactamente. Lo acaba de decir, es un gran trabajo. Y reconocerlo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues sí, soy capaz de ponerme triste y no pasa nada, ¿no? O sea, Así es. No ¿Vale? sucede nada, ¿no? Ya no soy el valiente que tanto la sociedad impone. Ricardo. Yo quiero profundizar un poquito más es que esa sensación me quedó, ¿no? Como de desesperanza. Aunque ya me decían que igual y no teníamos mucha esperanza. Yo creo que sí. En los grupos que trabajamos en Gendes, que son hombres que ejercen violencia de pareja, y cuando digo eso no inmediatamente pensamos violencia física, y no, casi que todos llegan ahí por un tipo de violencia emocional, violencia psicológica. Vemos cómo se va dando el cambio en esos hombres, si tienen un compromiso personal para estar bien con ellos y mejorar la relación. Cosas tan sencillas como ir conociendo su cuerpo. ¿Qué pasa cuando me enojo corporalmente? Generalmente lo que sigue es violencia. Identificar esas señales corporales que tengo antes de ser violento me ayuda a moverme, me ayuda a respirar, a manejar mis sensaciones, mis emociones y sobre todo a responsabilizarme de mis acciones. Entonces, sí hay un cambio. O sea, decimos, el hombre que quiere, cambia, ¿no? Como todo. Ahora, entender que es un proceso y que efectivamente vivimos en lo social, pero nosotros y nosotras hacemos también lo social. Entonces, nos tocará desde este hombre que está haciendo su esfuerzo y sí se está generando, al menos ahí y con su pareja, un cambio, ¿no? Y tú que es decías, chiquitito, Ricardo, es cierto, de pero ahí cómo está. conocer el cuerpo, yo creo que eso es importante, el erotismo en los varones. ¿Cómo se está viviendo este erotismo ligado a la masculinidad? Paco. Pues creo que hay menos osos,
¿no? ¿Cómo? Menos osos, no, me equivoqué. ¿Qué tipo de osos, Menos a ver? hombres con pie plano, Ajá. de esos que pisan parejo, ¿no? Sí, porque en la definición que dieron ellos de hombre ya no se hizo tanto esa cuestión. Decíamos que hay un cambio en el discurso y me parece que es importante, lo interesante sería que se comprometiera uno con las palabras, porque así es, discursos es fácil, vivirlos es lo difícil. Y bueno, esta cuestión pesa mucho, lo que señalas, la cuestión erótica. Un cartuchito a nadie se le niega, decía una metáfora militar por ahí. Es un gran peso para mí, hombre, aceptar que mi pareja tenga mayor deseo que yo. Me siento muy mal. Y bueno, el potencial erótico sexual de la mujer es infinitamente mayor que el de los hombres, ¿sí? Ni modo, así es, cuestiones de fisiología, simple y sencillamente, pero quizá por eso las leyes en contra de las actividades sexuales son mucho más graves para las mujeres que para con los hombres. Los compañeros que dan estas presentaciones allá en el Estado de México, una frase que yo he mencionado es que Descartes decía, pienso, luego existo, y a mí me parece que muchos hombres parafrasean el se me para, luego existo. Porque si les falla la erección, ya no se sienten hombres. Entonces los hombres podríamos aceptar que tenemos fallas en la respuesta sexual o una respuesta sexual muy particular. Yo digo que a todos los individuos alguna vez les ha fallado la respuesta sexual. No se lubricó, no se le paró, no llegó al orgasmo, cualquiera de estas cosas. A todo mundo le pasa, menos a mis amigos. No sé cómo sean los de ustedes, pero mis amigos me dicen que ellos nunca fallan. Oscar no ha dicho eso, pero otros amigos sí. Entonces el peso erótico de la masculinidad tradicional es terrible. Brutal. ¿Sí? A veces decían, los animales irracionales tienen relaciones nada más cuando las hembras están en estro, celo o brama. En cambio los seres humanos tenemos relación. Tenemos relaciones de vez en cuando. Fíjate que yo quería compartirles que como un poco tocando el tema de qué se puede hacer y cuál es el lugar de la esperanza. Por supuesto que hay esperanza. Hay gente que se está cuestionando su modo de ver las cosas, su modo de ser, el modo en que ha sido educada. Bueno, ¿y por qué soy como soy? ¿Por qué no soy de otro modo? ¿O por qué voy en contra de lo que estoy sintiendo y lo expreso en un modo que no es correspondiente con él? Lo que yo he tenido en terapia, curiosamente, es hombres veinteañeros, algunos de 40 o más, mis pacientes han sido en mayoría hombres, no mujeres. Eso es importante porque es una señal de que algo se está moviendo en lo social. O sea, que haya hombres jóvenes en psicoterapia, bueno, es importantísimo. Y luego, con ellos, lo que hemos visto es combatir el esencialismo, ¿sí? O sea, esta noción de un deber ser, que cada quien la saca de diferentes lados, ¿no? Pero que lo ponemos enfrente como un mandato y le echamos cosas según también nos convenga. Yo debo ser proveedor, yo debo ser poderoso, yo debo dar, yo debo ser quien yo quiera ser. Y si lo cambiamos por yo quiero ser, exacto. Yo quiero ser, eso yo haría la puedo diferencia, ser, ¿no? Claro. O yo puedo ser distinto, yo puedo ser como me imagino. No es gratis, no es de un día para otro, pero se puede. Es un trabajo. Óscar Virués, Víctor también quería comentar ahí. Sí, si quieres adelante, Víctor, en lo que ahorita, hablando de la sexualidad masculina, Paco hizo referencia a una parte de la sexualidad masculina, hablando del miembro. La sexualidad en la extensión de la palabra implica igual algo de lo que desde pequeños nos dicen que no podemos hacer. Tiene que ver con ser sensible, tiene que ver con ser amoroso, tiene que ver con ser vulnerable, tiene que ver con ser frágil, tiene que ver con el poderme, el sentir, ¿sí? Entonces, esta parte nos cuesta mucho trabajo. Si escuchamos a las compañeras, la mayoría de las mujeres de lo que se quejan o nos señalan a nosotros es precisamente de esta falta de capacidad
de ser tiernos, de ser amorosos, de ser apapachadores, de ser dulces, de ser cercanos. Nos cuesta mucho trabajo. Y una cosa que hemos visto nosotros no es nada más el dar. A los hombres nos cuesta mucho trabajo recibir También, todo claro. esto que tiene mucha riqueza. Ahí está. Oscar Virués. Comentarios. En Twitter nos dice Richo Franco, yo creo que el machismo viene arraigado de un sistema operativo por las mujeres, en cambio el hombre es un ser de valores, así nos opina. José Oscar Pineda, hombre es trabajador, ejemplo amoroso de gran valores humanos, eso es ser un hombre. Juan Aquino, un tema que sin duda como otros presentados en el programa se puede abordar desde distintas aristas. Nos comenta también Roxana Rodríguez Melchor, mi marido es todo un hombre, me ama y ama a mis hijos. Evaristo Carla, hoy ser mujer es lo que entendía como hombre en el pasado. Trabaja a la par o más, ser independiente y aparte llevar una familia. Ahora ser hombre es tratar de ser una mujer hoy, que su papel de proveedor no sea ultrajado y ayudar en el hogar. En conclusión, ser hombre y mujer es tratar de mantener ese equilibrio en el que dichas definiciones desaparecen y se convierten en humanos solamente. Y lo habías dicho hace un Estaría momento. totalmente de acuerdo. ¿No? Totalmente. Llamadas telefónicas. Nos dice David Zamudio Castañeda, si desde que inició la humanidad la mujer hubiera sido la proveedora, ¿cómo viviríamos ahora? Bueno, para David, un pequeño dato. En los grupos seminómadas viven, sí, un poco de la cacería que les da carne y que tiene muchas proteínas. Pero los varones que salen a cazar, pues se pueden chutar varios días, porque ir hasta Cuernavaca, donde no hay peceras ni cosa por el estilo, se la tienen que echar a pie. Lo que tarden en encontrar el animal, en matarlo, y cuánto van a traer de esa carne acá, al pueblo. Y mientras tanto, ¿qué comen? Ah, bueno, pues comen algo de lo que colectan las mujeres, en este caso. Y en esos grupos se ha constatado que como 80% de los alimentos provienen de la colecta y 20% provienen de la cacería. Entonces, este hombre, fíjate que las que metían el alimento eran las mujeres, ¿no? Entonces, nada más así, en cortito. Muy bien, otra llamada, es de Gerardo. Tengo grupos para no ser machista. ¿No hay grupos para hombres en donde la mujer es muy dominante? Ah, bueno, nos dice, tienen grupos, pero sí hay grupos donde las mujeres también... Bueno, en terapia yo he atendido algunos. Exacto. Pero no nos unimos en grupo para discutir cómo dominamos. No. Claro. Eso está invisibilizado. Así es. Mira, el mandato de la masculinidad y estas dicotomías están tan profundas en la sociedad que resulta que siempre el hombre ejerce poder y nosotras siempre estamos en situación de subordinación. Es lo general, pero hay casos en que no. Pero reconocer que la mujer es dominante y tiene que desmontar su ejercicio de poder, todavía no hemos llegado a eso, porque justo apenas estamos tratando de ayudar a las mujeres y poquito tiempo de tratar de comprender a los hombres. Si te das cuenta, esto tiene 2-3 décadas, mientras que la lucha por la igualdad de la mujer, pues por lo menos desde el siglo XIX, si no es que antes. Entonces son procesos sociales que van a llevar tiempo. Y reconocer esto nos cuesta mucho trabajo. Claro. No es privativo de los hombres. Exacto. ¿Verdad? Estamos a punto de hacer una pausa, pero antes de hacerla quiero recordarles que todos los programas de Diálogos en Confianza se pueden ver al día siguiente a través de YouTube para que no se lo pierdan y le puedan recomendar desde luego a todos sus familiares y amigos. YouTube, buscan el tema o la fecha y ahí lo pueden ver. Vamos a hacer una pausa y regresamos, no se vayan. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Bueno, el miércoles de la próxima semana hablaremos un tema bastante complejo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestro programa se llama Diálogos en Confianza, pero ¿qué es la confianza? En sí, la confianza es un bien intangible. No se puede medir, no se puede tocar, no podemos saber si en verdad tenemos la confianza de la otra persona, si nos la hemos ganado o no. Tenemos confianza en nosotros mismos, tenemos confianza en los demás, en las demás. ¿Qué pasa cuando somos personas desconfiadas
y vamos por la vida simplemente así. ¿Qué ganancias o qué pérdidas podemos tener? ¿Qué tan importante es que yo tenga autoconfianza? ¿Cómo me realizo en la vida y qué calidad de vida tengo gracias a la confianza que deposito en las demás personas y en la que tengo hacia mí mismo? Pues de esto hablaremos la próxima semana. ¿Tú te has preguntado todo este tipo de cosas? Pues ven a compartirlo con nosotros el próximo miércoles a las 9:30 de la mañana, y para apartar tu lugar desde este momento puedes marcarnos al 53 41 44 35 y con mucho gusto aquí nos vemos el próximo miércoles. Vamos a ver lo que ha sucedido en esta segunda hora de programa y después una frase. La violencia en México viene desde el más alto nivel hasta el nivel más micro. Vivimos rodeados de violencia y de impunidad. 99% de casos quedan impunes. No solo feminicidio, cualquier tipo de delito. Sería lindísimo cambiar la cultura, pero también sería lindísimo aplicar la ley y que hubiera alguna consecuencia. Son autoridades, tienen poder, tienen control y tienen dinero. Eso es el ser hombre, desgraciadamente. Esa es la cultura. Y hay muchas mujeres que no consiguen pareja porque son muy asertivas y establecen límites. Desde un principio. Desde un principio. Eso es importante. Entre los grupos de hombres homosexuales, lo que llaman la comunidad gay o la comunidad LGBT, sí existe machismo e incluso existe homofobia dentro de los grupos LGBT. Ahondar un poquito más, sí, el lenguaje incluyente, pero no nos quedemos solo en el lenguaje. Claro. Debajo están las actitudes, Así porque es. si no va a quedar en chiquillos y chiquillas y después ya sabemos lo que sigue. ¿Cómo podría ser un hombre en la actualidad? Yo diría escuchar mejor, pero escuchar mejor a sí mismo y a los demás. Liberarse de sentencias como los hombres tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ser analítico más que impulsivo, porque nos han enseñado la impulsividad desde pequeños. La verdad es que es muy poquito, casi nulo, el trabajo que se hace con los hombres. Así como la mujer desarrolla mucho más la globalidad y ha inhibido sus sensaciones genitales, en la erótica masculina pasa a la inversa. La focalización genital ha inhibido en gran medida el desarrollo de la globalidad. Fina Sanz, psicóloga y sexóloga española. Bien, pues gracias por continuar con nosotros. Ya veíamos lo que ha sucedido aquí en el programa y también, por supuesto, esta frase que nos deja por ahí reflexionando. Y estoy aquí con Mario y con Juan, que me gustaría que me dijeran cómo han cambiado este concepto de masculinidad de acuerdo a la experiencia que han tenido y cómo se ha transformado también su vida con este cambio. Sí, claro. Primero agradeciendo la invitación que me brindaron. Bueno, yo soy de la persona que cuando yo empecé a tener mi relación con mi pareja y tener mis hijos y todo eso, y yo quería que me aportaba y ser el rey de la casa, y soy merecedor de todo eso, y ser una persona soberbia y prepotente dentro de esa familia. Todo me transcurrió así mi vida, pero cuando yo pierdo el trabajo, mi familia me empieza a apoyar, me dan el ejemplo, y tengo un desequilibrio emocional, y digo, entro ya la conmiseración, la frustración y todo eso, sí, y no sé qué hacer en ese momento, pero ellos me dan la pauta. La vida sigue siguiendo, y cuando empiezo a tener nuevamente el trabajo, dentro de una gastronomía que yo trabajo de mesero, ahí ese lugar me enseña de todo, me capacitan desde cómo lavar los trastes, cómo lavar un baño, cómo trapear y todo eso, y cómo ser servicial con la clientela. Y eso lo llevo a cabo a mi casa, y hago un cambio de pensamientos, de actitudes en la casa. Y ya no soy esa persona que soberbia, prepotente, que ya llegó el Mario, el rey de la casa, y todo eso. Y ya comparto, hay comunicación con mi pareja en todo eso, en sentido de la palabra, como comunicación en lo sexual, en todo empiezo, en todos los aspectos ahí. Y eso me agrada y me emociona, eso sí, el cambio de pensamiento. Me hace sentir bien, exactamente, como ahorita me siento bien. Y eso es agradable, ese cambio de pensamientos y actitudes hacia la vida y con la pareja, y eso es triunfar a la vida. Gracias por compartirlo con nosotros, Mario. Y tú, Juana, ¿qué te has enfrentado en este resignificamiento de la masculinidad?
Es muy profundo lo que me preguntas, como para tampoco, pero aquí en Dímelo con confianza, tus palabras, con aquí en diálogos, confianza, ¿cómo estamos? palabras, importante. Si importan mis palabras, si tienen valor, quiero decir las correctas. Mi testimonio, curiosamente, testigo, viene de los romanos, tomarse los testículos y decir la verdad. Entonces, quiero compartir mi verdad, a mi forma de percibir. ¿Qué conceptos hay de hombre? Hay tantos como humanos existimos. El mío es, sí, tengo mi educación, tengo el contexto de mi crecimiento, como los compañeros muestran, y ha sido lo que han dicho, es lo mismo. Yo, en mi familia, ejercí violencia sin saberlo, porque no entendía esa significación de lo que es pues, machismo. Personalmente, en mi esposa, ejercí violencia física. A 4 años de casado, mi esposa está estudiando un doctorado. Yo, la verdad sea dicha, estoy desempleado, no trabajo. Entonces, ser proveedor para mí es, madre santa. Pero si aquí hay una parte que me dice, tengo que ser proveedor, tengo que ser macho, no lo soy. Y es lo que ellos comentan. ¿Cómo lo he vivido? Intentando ser breve. Es un miedo, ¿ves? Sí, claro. Porque veo que ese miedo es la resignificación de lo que yo entiendo. Pero luego no es miedo, es como ignorancia. Luego no es ignorancia, es pavor, es vértigo. Estamos creciendo de una manera vertiginosa. Yo soy generación X. ¿Y cómo te estás quitando todas estas emociones que me platicas? A eso quería decirte, bajo el contexto de que en los baby boomers, que son los 50, que venían de la guerra y que tienen muchos hijos, y que luego vienen las guerras, seguimos teniendo guerras, pero vaya, los X tenemos el boom de tecnología, somos como la yuxtaposición entre los antes y después. Yo, ¿cómo lo vivo? Ve cómo estoy callado. Cuesta todavía trabajo decirlo. Es trabajo, es darte un salto de fe. Yo creía que mi esposa, porque el problema que yo encuentro en mí es la expectativa. Yo espero que ella sea. Al esperar que ella sea, ya tengo un problema. Entonces no tengo que esperar. ¿Qué tengo que hacer? Y te comparto rápidamente. Para mí esperar que ella me diera lo que yo esperaba era un error. Me di mi salto de fe, caí. Y en ese salto de fe, mi enfermedad, bueno, no enfermedad, no sé qué adjetivo decirte, pero mi forma de pensar era, no te amo, no me amas, me separo, te dejo. Claro. Era más fácil huir. Y ahora estás enfrentando tus problemas. Oye, qué fácil lo ves. ¿Ya ves qué fácil lo decimos? Te estoy ayudando. Es correcto. ¿No? Sí, porque como en tu programa, yo estoy en la butaca y veo todo lo que pasa. Tú estás en tu butaca de mi escenario de vida. Para mí, incluso hay temblor, sí. Pero curiosamente, la frase de Fina Sáenz, ayer mi esposa me acompañó a de quién soy esposo, resignifico, me encanta mi esposa. Fuimos a ver a Fina Sáenz, a la UNAM. Y nos dimos cuenta lo del autismo, lo de ver. Conclusión, vamos por buen camino. El hombre de hoy, en conclusión, es abierto. Así es. Y además no es igual, es equitativo. Mire, ahí está yo creo que un claro ejemplo de cómo a los hombres les cuesta mucho trabajo expresarse, saber lo que está sintiendo y aparte decirlo y tener que solucionarlo. Entonces aquí es todo un proceso de trabajo integral que no es sencillo ni de la noche a la mañana se soluciona, Paco. Bueno, primero felicitar a este hombre. Se necesita mucho valor, se necesita ser muy hombre para atreverse a desnudar emocionalmente y ya no frente a su compañera, sino ahora sí que en cadena nacional y también con señal internacional. No es sencilla esa cuestión, ahí sí se necesita ser muy hombre, porque desde el machismo es más fácil hablar de todo aquello que no hago. Y es cierto, cuando dicen que una gran cantidad de hombres en México practican el sexo oral, sí estoy de acuerdo, porque hablan y hablan y hablan y hablan. No que hagan guaguis, así que tranquilo todo mundo. Esto es lo difícil, aceptar que puedo tener errores, que me he comportado éticamente de una forma no aceptable, pero no solo aceptarlo, sino hacer algo, aventarme a la modificación. Y tratar de llegar a ser lo que soy, soy. No necesariamente los designios que vienen de otro lado, sino este yo que me puedo ir construyendo cada día, como Tlazolteotl, la deidad
pues, de muchas culturas, pero sobre todo mexica, que se pare a sí misma. Y a mí me gusta porque me dieron estos ingredientes, pero me puedo parir a mí mismo. Antonio, ¿tú crees que la masculinidad está en crisis? Sí. ¿Por qué crees que está en crisis? Bueno, en realidad no está en crisis, está en crisis desde el punto de vista de lo que era ser hombre. Ajá. El hombre en sí ahorita se está transformando, se está reconstruyendo, está tomando esos pedazos que precisamente se destrozaron y está haciendo una nueva forma de ser hombre. En mi caso, pues, es empezar a formar las bases. Yo soy sociólogo, estudié género. Desgraciadamente, en todo este ambiente he encontrado pocos hombres que se han adentrado en eso, precisamente, porque la mujer ya tiene un camino muy avanzado. ¿Y tú cómo lo has vivido, Antonio? Híjole, ha sido muy pesado, ha sido enfrentarme a la familia para empezar, porque en la familia pues se sigue viendo esta forma de ser hombre anterior a lo que yo estoy pensando de diferente forma. Sin embargo, ¿qué es lo que a mí me ha transformado? Reconocer que tengo miedo. Como hombre, pocas veces reconocemos que tenemos miedo. Nos han enseñado a ser seres, ahora sí que secos, fríos, duros, fuertes. Sin embargo, no reconocemos que tenemos miedo. Y el miedo es precisamente a nosotros mismos. Y ese es un primer paso, ¿no? Reconocer que sentimos eso. Claro. Oscar Virués, ¿qué más nos comentan ahí en redes sociales, por pues favor? Hay varios comentarios y fíjate que hay también algunos que resisten un poco tanto la idea de este programa, supongo. Por ejemplo, particularmente Fernando Alba ha hecho varios comentarios que me llaman la atención y agrega en uno de los últimos: tristemente y para variar, el programa nuevamente está resultando tendencioso contra el hombre, con una violencia inventada contra la mujer, lo que le resta valor al programa, el manejo y el mal manejo del panel, opina. Desde luego nosotros, con todo respeto, normalmente leemos las opiniones que ustedes hacen el favor de compartir con nosotros. Además, tiene cierto valor el que lo diga, desde luego. La violencia contra las mujeres que se ha ejercido durante miles de años me parece evidente y además extrapola cualquier sentimiento. Tendría que molestarle no solamente a los hombres, a las mujeres, a cualquier persona en este mundo. La violencia no es correcta en ninguno de los aspectos. Jamás debiera de permitirse. Esto por un lado. Por el otro, creo que en ningún momento hemos hablado en contra de los hombres, considerándome evidentemente yo también hombre, y en esta construcción de la nueva masculinidad, creo que aquí se han dado herramientas simplemente para cuestionar un poco cómo hemos sido educados, que difícilmente podemos cambiar porque lo tenemos tan hasta el tuétano, que es complicado. Sin embargo, quiero compartirles otra que me da mucho gusto. Oye, permíteme, yo creo que está muy bien que Fernando exprese esta cuestión, y por eso me gusta diálogos, porque podemos hablar y no necesariamente estar de acuerdo. Eso es sensacional. Ahí lo único que podemos abogar, porque no es contra todos los hombres, se ha señalado así que algunos hombres. Ahí, por desgracia, las estadísticas muestran una cuestión pues muy importante, la cantidad de violencia que se ejerce contra las mujeres. Pero creo que Víctor había dicho, vivimos en un país sumamente violento, vivimos en una época terriblemente violenta. A mí no me agrada abrir los periódicos ni escuchar los noticiarios, porque difícilmente escucha uno algo que le permita sonreír. Todas son cuestiones de crímenes. Y aquí sí, una gran cantidad de hombres se han mostrado violentos. No todos, eso es una realidad. Y si está hablando de hombres... nunca. Ajá, Y estamos además hablando de hombres que nada. discursivamente están haciendo el cambio. Claro. Y yo decía que valdría la pena, quiero quitarme los deberes, porque los deberes Quítate es la algo pena que nos también. han fastidiado. Quítate la pena también. ¿La pena? Quítate la pena también. Es despenarme, decir que me siento de otra manera. Oye, y agregar rápidamente aquí en Twitter, nos dice Rodolfo Reyes: después de 20 años, no deja de sorprenderme el programa. Sinceras felicitaciones. Esta construcción, de verdad, son 20 años de trabajo en el diálogo de todos, de escuchar a las y los especialistas. Darles voz a todos. Sí, es que qué bueno que está el programa, qué bueno que está el espacio y qué bueno que está el tema. Y es esperarse comentarios como el de Fernando, que comúnmente los vemos y son bienvenidos, ¿no? Los comentarios. Y hay otros hombres que pues estamos a favor también de estos temas. Y la idea es cómo
pues convivir, ¿no? Claro. Y sobre todo no ejercer violencia ni unos contra otros, pues Pero estamos tal en vez esta misma Lucero, cultura, ¿no? Sí, es importante para Fernando, que me parece excelente que lo pueda expresar, que tal vez no hemos logrado comunicar lo que de veras queríamos. Y en ese sentido, yo como docente sí me preocupa mucho no haberlo logrado. Y quiero aclarar lo siguiente. Yo como socióloga trato de entender cómo se construyen los procesos sociales, entre ellos los del género. Y como hombres y mujeres vivimos el género. Y como hombres y mujeres somos víctimas de un sistema de género que a todos nos oprime. Que milenariamente, por razones de poder, los hombres han ejercido un poder más brutal, no significa que los hombres sean mis enemigos, ni que yo venga aquí a hablar mal de ellos. He tenido 20 años de investigación para tratar de comprender cómo se construye esa masculinidad, sus causas, y conjuntamente con la voluntad de los hombres, tratar de cambiar por el bien de todos y todas. Por supuesto, siempre buscamos el bien de todos. Jorge, Sí, para también concluir. desde el punto de vista psicológico, consideramos que las relaciones interpersonales están cruzadas siempre por el sistema sexogénero y que esto implica relaciones de poder. De eso estamos hablando en este programa en el que me ha dado mucho gusto estar. Muchas gracias. Y igualmente, sí Jorge. reconocer que cualquier problema social es vivido de una manera más grave y dolorosa siendo mujer. Víctor, 20 segundos para Dar concluir. las gracias por lo que nos permite a todas y a todos este espacio. Así es, nosotros hemos aprendido muchísimo de ustedes y por supuesto de todos los testimonios, de lo que comparten a través de las redes sociales. Yo agradezco también a nuestro público por estar aquí con nosotros, a todos ustedes. Yo soy Carmen Muñoz, ya se acabó y los veo el viernes con el tema de pareja que va a estar buenísimo, el amor en las personas con síndrome de Down. Hasta luego. Wow. Gracias.